Podcast Negocios en Tribu, el podcast donde los negocios no son lo más importante, sino las personas que logran que ese negocio sea real. Hablamos de marketing digital, de coaching, hacemos resúmenes de libros y sacamos mensajes importantes para nuestro desarrollo personal, que nunca viene mal. Si tú eres de esas personas, quédate conmigo. Además, ahora por ser oyente de este podcast tienes un 20% de descuento con Rayola Networks, que es sin duda el mejor alojamiento para tu web. Te dejo el enlace del cupón descuento en la descripción del capítulo. Capítulo número 34, en el que vamos a resumir el libro de James Clear, que se llama Hábitos Atómicos. ¿Te quedas? Pues vamos dentro. Hábitos atómicos, bien podría ser la guía definitiva para acabar con los malos comportamientos y adoptar aquellos mejores, ¿no?, que nos gustaría tener. El libro nos enseña en 4 pasos cómo las rutinas cotidianas, las que casi no se aprecian, se convierten en cambios masivos y duraderos a lo largo del tiempo. Antes de empezar a hablar del resumen del libro, quiero hablarte sobre el autor, ¿no?, que es James Clear, y tiene una historia bastante peculiar, ya que de joven, durante un partido de béisbol, un bate salió despedido y se estrelló directamente contra su cara. Así que imaginaros, nariz rota, inflamaciones cerebrales peligrosas, ojos dislocados, fracturas en el cráneo y una larga y dura recuperación que, como digo, le llevó meses. Para volver a encarrilar su propia carrera en el béisbol, no tuvo más remedio que confiar en el poder de las pequeñas ganancias. Y en la universidad, poco a poco, fue acumulando buenos hábitos y finalmente logró convertirse en uno de los 33 mejores jugadores en una selección de todas las universidades americanas. A partir de ahí, dedicó su vida a aprender más sobre cómo los hábitos modelan nuestros resultados, y de ahí nace su primer libro, Hábitos Atómicos. En él encontramos algunas lecciones para romper con los malos hábitos y empezar con los buenos. La primera lección que ya entramos en el resumen del libro. La primera lección que nos deja es que todos los hábitos se basan en un patrón de 4 conceptos, ¿no? Que consisten en una señal, un deseo, una respuesta y una recompensa. Cuando se trata de hábitos, James sugiere que el medio ambiente es la mano invisible que da forma al comportamiento humano, es decir, es la propia naturaleza la que condiciona nuestros hábitos, dejando señales que muy a menudo resultan inconscientes para nosotros. A partir de esa primera señal hay otros 3 pasos siguientes que se encadenan en todos nuestros hábitos, tanto los positivos como en los negativos. Ese primer patrón, que son las señales, significa que al final, cuando formamos un hábito, siempre comienza cuando tenemos una primera señal, ¿no? Esta señal puede ser desde anhelar un puesto de trabajo o ver el mostrador de una pastelería, ¿no? Una señal externa que nos hace activar, nos hace disparar un hábito. Es el primer punto de anclaje. Después pasamos al segundo punto, que es el deseo. Después de la señal llega el momento en el que sentimos la necesidad de realizar aquello que esa señal ha disparado en nosotros, ¿no? Entonces se convierte en un deseo. Es una especie de recompensa que se gestiona desde nuestra mente más primitiva, ¿no? Desde ese punto de nuestro cerebro que no somos capaces de racionalizar. Después vamos al tercer punto, que es la respuesta. Ese es el tercer paso, es cuando damos la respuesta a la motivación y decidimos realizar la acción que nos lleve a cumplir ese deseo que hemos ya decidido tener, ¿no? Ahí es cuando decimos: sí, quiero cumplir ese deseo, ¿no? Y hacemos lo que nos pide el cuerpo, para que se me entienda. Y por último es la recompensa. La recompensa es la sensación que tenemos, esa sensación de satisfacción que tenemos a cambio de realizar ese deseo, ¿no?, que hemos cumplido. Junto con la elección también de si volver a hacerlo o no en el futuro, ¿no? Depende de la recompensa que hayamos obtenido. Esa es la primera lección, ¿no? Entender que los hábitos funcionan siempre con este patrón: una señal, un deseo, una respuesta y una recompensa. Vamos ahora con la segunda lección, y que nos habla de cómo formar nuevos hábitos, ¿no? Hábitos que sean positivos para nosotros. Y nos dice James Clear que para formar buenos hábitos hay que hacerlos visibles, atractivos, fáciles y satisfactorios. Son 4 pasos.
Así que vamos a verlo con un ejemplo de cómo alimentarnos mejor para que se entienda bien lo que quiere decir James. El primer paso es hacerlo visible, ese hábito. Por ejemplo, si quieres comer alimentos sanos, como frutas y verduras, no los guardes en un cajón o en la nevera o en cualquier lugar en el que no puedas ver esos alimentos fácilmente. Sitúalos, en cambio, en lugares visibles y cercanos a ti, como por ejemplo podría ser tu puesto de trabajo, algo que puedas ver y que te recuerde que debes comerlas. El segundo paso es hacerlo atractivo. Si no te gustan todas las frutas y las verduras, empieza introduciendo aquellas que te gustan más y poco a poco podrás ir añadiendo nuevas. Otra opción es mezclar esas frutas y verduras con otros alimentos que camuflen el sabor o la textura y poco a poco ir retirando ese camuflaje, ¿no? para dar paso a poder comer directamente esa fruta o verdura que a priori no nos gustaba tanto. El tercer paso es hacerlo fácil. Eso quiere decir que no hay que pensar en frutas o verduras que sean difíciles de pelar o de cocinar. Empieza con aquellas que sean de rápido consumo y que no te hagan poner a la pereza o a la falta de tiempo como excusa de no comer. Y por último, el último paso es hacerlo satisfactorio. Es decir, ponte metas y objetivos que te hagan medir tus resultados y alcanzar ese estado de satisfacción por haber cumplido con tus propias metas. No hay nada más potente que proponernos a nosotros mismos un objetivo y cumplirlo, porque eso nos da un chute de energía, de motivación y sobre todo lo que hablamos, ¿no? De satisfacción que nos ayuda a continuar con el hábito. Puedes aplicar estos pasos a todo tipo de buenos hábitos, ya sea hacer deporte, ya sea pasar más tiempo con tu familia, ya sea escuchar podcasts como este. Son muy buenos hábitos que puedes incorporarlos siempre siguiendo estos 4 pasos. Como sugerencia, haz todo lo contrario con aquellos malos hábitos. Es decir, hazlos invisibles, hazlos poco atractivos, hazlos difíciles de hacer y hazlos insatisfactorios. Y seguramente los podrás eliminar de tu lista de malos hábitos. Vamos con la lección número 3, la última. Un seguimiento de hábitos es una manera divertida y fácil de asegurarte de que te apegas a tus nuevos comportamientos. Esta es la lección que nos cuenta James y vamos a explicarla. Lo que pretende explicar James es que el hecho de romper y crear hábitos no se convierta en algo que nos termine abrumando, ya que es muy posible que queramos abordar varios hábitos a la vez. Es decir, esto es lo típico, ¿no? Cuando nos hacemos propósitos de año nuevo y nos proponemos cosas que sabemos que no vamos a cumplir. Ocurre un poco lo mismo cuando queremos aplicar buenos hábitos en nuestra vida, ¿no? Queremos, venga, ahora de repente voy a hacer ejercicio, voy a beber más agua, voy a alimentarme mejor, voy a dejar de fumar, voy a ir a... Bueno, nos ponemos tantos hábitos que al final nos abrumamos. Por lo tanto, para solucionar esto, existe la opción de tener un seguimiento de hábitos. Y la idea es muy sencilla. Es mantener un registro de todos los comportamientos que quieres establecer o abandonar, en el caso de que quieras romper con malos hábitos, y al final de cada día marcas con cuáles lograste hacerlo y con cuáles no. Este registro lo podrías hacer o con una simple hoja de papel, o con un diario, o con una aplicación digital, ¿no? Hay apps que te permiten controlar algunos hábitos. Seguro que haces una búsqueda por la Store de tu smartphone y encuentras alguna aplicación que valga la pena. Y bueno, la conclusión que nos deja este libro para finalizar es que si queremos cambiar nuestro comportamiento y nuestros hábitos, necesitamos descubrir qué es lo que funciona en nosotros. Aunque existen ya distintas estrategias científicamente probadas, que no estaría mal que las probásemos, valga la redundancia. En el libro se explica de forma detallada cada una de estas estrategias, así que si estás decidido a cambiar esos malos hábitos, te recomiendo de verdad que consigas el libro completo y lo leas al detalle. Yo te voy a dejar el enlace del libro, si lo quieres conseguir por Amazon, y otros enlaces de interés en la descripción del capítulo, así que yo con esto ya me marcho, no antes sin darte mi abrazo y recordarte que disfrutes de la vida.